Noticias, las noticias humanos. 3, 2, 1, grabando. Uy, buenas tardes. Hoy, en nuestro noticiero TTT Noticias, como es a menudo los viernes, vamos a empezar con nuestro corresponsal. En nuestra sesión, Colombia, una historia muerta. Bueno, corresponsal, sí, corresponsal. Corresponsal. Corresponsal al aire, corresponsal. Sí, Ricardo Jorge. Sí, Ricardo corresponsal. Jorge. Estamos al aire, Ricardo Jorge. Sí, corresponsal. Aquí es de estudio, corresponsal. Ricardo Jorge. ¿Cómo está, Ricardo Jorge? Estamos aquí hoy en nuestra sección de hoy en Colombia, una historia muerta. Vamos a hablar con nuestro apreciado colega, el señor Mocus. Pero, ¿qué vamos a hablar con el señor Mocus? Ricardo Jorge, hoy vamos a hablar con el señor Mocus sobre el conflicto que se está presentando en la escuela, Ricardo Jorge, porque sí, le voy a contar un datico así pequeñito. Imagínese que esos chicos están que se matan por allá en la escuela. Entonces vamos a saber qué es lo que hace que esto se genere, Ricardo Jorge. Entonces vamos a ir con el señor Mocus, pero es que hay que hacer mucho silencio, porque es que el señor está leyendo. Bueno, está leyendo. Entonces no hay que interrumpirlo ni nada de eso. Disculpe, ¿cómo está? Bien, gracias. Yo soy el corresponsal de TTT Noticias. Es que en el día de hoy queremos hablar sobre el conflicto en la escuela. Entonces quisiéramos saber, ¿usted en qué nos podría colaborar con respecto a eso? A ver, ¿qué podemos decir? Primero, para hablar de conflicto, tenemos que saber primero qué es conflicto, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de ocasiones que enfrentamos a problemas interpersonales, se nos presentan dificultades en las cuales pues tan solo necesitamos de una definición en ese momento. ¿Sí me entiende? Claro, entonces, claro, sí, señor. esas definiciones, cuando son difíciles, se penetran en nuestras decisiones, en nuestras emociones, y hace que esto sea negativo. Entonces, un conflicto es, desde el punto de vista diferente, es lo que se presenta frente a una misma situación, y un problema es en situaciones en que en momento no tiene solución. Y si hay agresión también es un problema. Ya se convierte en un conflicto. Entonces, ya son, los conflictos son internos, externos, de lo cual se puede llegar a un acuerdo. Y puede ser o beneficios, o puede tener beneficios, o puede tener unos costes. O sea, lo que se quiere decir es que con el conflicto uno puede crecer también como persona. Exacto, señor periodista. Y los problemas, pues donde para poderlos solucionar, entonces si el problema tiene solución, entonces toca marcarle una meta. Y si no tiene solución, pues simplemente toca hacerle una aceptación y establecer los objetivos para llegar a esta solución. A la solución del problema. ¿Y entonces qué está pasando en la escuela? Pues en la escuela esto es un problema que viene no solamente de ahora. O sea que no es un problema solo de la escuela. No es solo la escuela, eso toca traspasarnos a la sociedad. ¿Y la sociedad de dónde tiene ese problema? Pues lógicamente en su contexto histórico. Y toca ver el conflicto de Colombia, que tiene mucho que ver y por qué se traslada a la escuela, y entonces toca ver un poco de la historia del conflicto en Colombia. Listo. Entonces para esto, ¿qué vamos a hacer? Para saber qué va a pasar con ese conflicto en Colombia. Señor Mocus, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces toca ver la historia del conflicto en Colombia, que ahí es donde se ve reflejado toda esta violencia. Listo, señor Mocus, muchas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Ricardo Jorge, sigamos en estudio para hablar del
la historia del conflicto en Colombia. Bueno, entonces aquí en estudio, retomando un poco lo que nos dice nuestro queridísimo doctor Antanas Mockus, entonces empecemos a interpretar el conflicto como tal que viene siendo. Entonces el conflicto no se puede pensar que es un problema. Se convierte el problema en conflicto cuando hay una agresión tanto física o psicológica. Entonces, ¿qué es el conflicto? El conflicto podría llegar a ser una situación en la que hay dos puntos de vista diferentes. En estos dos puntos de vista diferentes va a haber un enriquecimiento, una ganancia de conocimientos, de cultura y de ética. Entonces, se puede pensar que el conflicto es necesario para la vida. Pero entonces, lo que sucede con el conflicto a nivel social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la escuela es un reproductor social y por eso se viene el conflicto en la escuela. Pero entonces vamos a retomar un poco de lo que nos estaba hablando nuestro queridísimo Antanas Mockus, que el problema del conflicto social viene de la historia. Y entonces para eso tenemos un invitado muy especial, nuestro señor alcalde Gustavo Petro. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor apreciado? ¿Cómo está, señor alcalde? Periodista. Señor alcalde, sabemos por fuentes muy confiables que usted es un gran conocedor de la historia en Colombia, ya que ha pertenecido a dicha historia. Entonces, quisiéramos saber cuál es la causa del conflicto en Colombia a nivel histórico. Si bien es cierto que el proceso histórico por el cual ha pasado Colombia ha tenido una complejización por las mafias que han aparecido en el poder durante toda la historia. Por tanto, es fundamental hacer ese retroceso histórico desde 1810. Dado este proceso histórico, es necesario referirse a que debe partirse dependiendo de las circunstancias de dichos momentos. Por tanto, va a haber un momento que irá encaminado de 1810 hasta 1902, otro de 1902 hasta 1950, 60 y de 1960 hasta hoy, para ver esas relaciones y cómo esas mafias políticas han degenerado el país en el transcurso del tiempo. Por tanto, desde 1810 y hasta 1819 que se da todo ese proceso de independencia, ahí ya se ve un conflicto contra los españoles y más un conflicto armado, un conflicto que el pueblo colombiano da por su independencia. Luego de esto se generan otros conflictos entre los bolivarianos y los santanderistas, es decir, los que apoyaban a Bolívar y los que apoyaban a Santander. No sé si recuerdan por allá ese remoto día que comentan, la noche septembrina. Todo esto lleva a un choque entre ideales de un lado y del otro, que se logra producir gracias a eso casi 42 constituciones políticas en el transcurso de ese proceso histórico, que pretendían constituir el Estado a través de cambios de capital y nuevas configuraciones del poder. Esta etapa se reflejó que aún se estaba introducido la iglesia en este proceso, y se generaron dificultades encontradas al querer consolidar el Estado colombiano. Si bien es cierto, también se generaron algunas guerras por parte de esa mafia donde inducían y colocaban al pueblo colombiano.
como lo es la Guerra de los Mil Días, que se realizó en 1899 y hasta 1902. Esta fue la última guerra civil en la Colombia del siglo XIX y fue la más larga la más larga y sangrienta. Es de aclarar y recordar esa constitución de 1886 que consagró el poder conservador en esas instancias de la burguesía y de la política en Colombia. El partido que ganaba el poder hacía su propia constitución. Cuando el bando se fortalecía, se daba otra guerra civil y generalmente una nueva constitución. Esto imperó casi hasta 1886, donde realmente pensaríamos si esas guerras civiles favorecieron en algún momento al pueblo colombiano o a nuestro proletariado. Pues es evidente que esas mafias y esos conservadores de esa época y liberales, como decía esa frase, los corrompió el poder y de alguna manera los corrompió absolutamente. Ahora bien, si remontamos a ese tiempo donde los conservadores quedan en el poder por casi más de 50 a 40 años, de 1886 a 1930, en ese lapso de tiempo se desarrolla una de las guerras más sangrientas que se han realizado en Colombia. Pues se da la Guerra de los Mil Días. Esta se da entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, y que fue la última de las guerras civiles en Colombia del siglo XIX. Esta se desarrolló por parte del Partido Liberal contra el gobierno del Partido Nacional en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte. Esto permitió que en 1903, dado que había una Colombia tan deteriorada, se lograse la separación de Panamá a nuestro país Colombia. Pero esto no es a la mano solo de esa guerra sangrienta, sino que además esa burguesía y esa mafia trajo a ese gobierno estadounidense, quien permitió y contribuyó a que se despojase Panamá de Colombia. Dado este despojo de Panamá, se presenta una ruptura con los conservadores, pues ya no son tan creyentes en el poder. Es así que en 1930 se acaba esa hegemonía conservadora que se marcó desde 1886, y es desde 1930 y la toma de los liberales del poder que comienza a verse un conflicto y se visibiliza con mayor claridad la violencia y el deterioro de nuestro país. Por tanto, haremos un paso a esos momentos históricos que se desarrollaron desde 1946 con el señor Gaitán, quien llega a consolidarse como uno de los más fuertes poderes populares de la historia en Colombia. Pero por desfortuna para todos, esa mafia del poder no lo quitó y lo asesinó. Y este es el proceso que se realiza de 1810 hasta 1946. Es un breve
mirada histórica a ese proceso, pero también es evidente esa lucha de poderes que se da y de esas mafias burguesas y ese falso bipartidismo, porque no era un bipartidismo planteado por las masas, sino era un bipartidismo de la burguesía por pelear por el poder. Hasta aquí puedo llegar porque tengo una reunión con unos estudiantes de una universidad ahí del distrito. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, señor Gustavo Petro, que esté muy bien, señor alcalde. Usted puede argumentar esas acusaciones. Seguimos en comerciales. Señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por causas de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron la tiranía en este suelo sagrado, pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. Bueno, después de comerciales y después de ver este hermoso video de nuestro caudillo Jorge Eliezer Gaitán, vamos con nuestro corresponsal para ver qué invitado nos tiene para nuestra segunda etapa de Colombia, una historia muerta. Corresponsal al aire, corresponsal. Sí, ¿de dónde me llaman? Sí. Corresponsal al aire. Ricardo Jorge. Sí, corresponsal al aire. Ricardo Jorge, ¿cómo está? Ricardo Jorge, qué pena que usted estaba entrenando. Es que me encuentro acá cerca del batallón militar número 24 de Bogotá. Y para este recuento histórico nos encontramos con uno de nuestros grandes próceres de la patria, que también fue presidente de nosotros. Entonces, se lo voy a presentar. Es un gran honor para nosotros tenerlo con nosotros. Él es el general Gustavo Rojas Villa. ¿Cómo me le va, mi general? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien. Bien. Bueno, es que lo que pasa es que, dado que el señor Gustavo Petro nos contó un pedazo de la historia hasta 1946, en 1946 hay algo muy interesante. Les cuento que en 1946, dado que los liberales se encuentran en el poder, Gaitán, uno de los líderes de los liberales, es uno de los mejores y mayores candidatos para ser presidente en las elecciones de 1950. Pero ¿qué sucede? Por circunstancias extrañas, dado que ya comenzaron una serie de asesinatos contra los liberales y los conservadores. Yo no los maté. De una vez aclaro, yo no los maté. ¿Usted no lo mató? No los maté. Él dice que no lo mató. No sabemos si es cierto tampoco. Pero entonces, el 9 de abril de 1948 a la 1 de la tarde, el líder y caudillo del pueblo colombiano, es que lo que sucedió es que él tomó tanto favoritismo en el pueblo colombiano, que cuando es asesinado, la gente comienza una serie de revoluciones en todo el país. Se llamó Bogotazo, pero posiblemente decían los historiadores que también se alcanzó a llamar colombianazo. Pero entonces y a partir de eso surge una época, pues eso fue lo que leí acá en estos libritos. Leí que se produce la época de la violencia. Entonces estamos con nuestro presidente que toma el poder, el victorioso. Él toma el poder, él es un victorioso. Sí, bueno, un victorioso. Lo que sucede después de este acontecimiento es que queda en total desorden Colombia, con una cantidad de violencia en esa época. No tomó cartas al asunto de esta situación. Entonces, el ejército y la policía de este tiempo
mandadas por mi persona, el general Rojas Pinilla, decidimos hacer un golpe de estado en el cual nos tomáramos el poder del pueblo. Disculpe, le puedo hacer una preguntita. Claro. Es que yo por ahí leí en uno de mis libros que hubieron muchos muertos por parte de esa dictadura que se realiza. ¿Eso será cierto? Para toda liberación hay necesidad de que hayan Algunos víctimas. sacrificios. Sí, claro, tienen que haber sacrificios. Bueno, pero cabe aclarar que también hubieron cosas buenas en mi presidencia. Si usted hizo cosas buenas en su En mi presidencia. presidencia, a pesar de ser militar, permití el voto a la mujer, permití el ingreso de la televisión a Colombia. También se le entregaron mucha alimentación a la gente más pobre. Otra cosa, la creación de la calle 26, la inauguración de la calle 26, eso fue producto de mi presidencia. Luego, en el año 57, hago entrega de la presidencia a los grupos políticos, en ese entonces conservadores y liberales, con la condición de que en futuras elecciones me pueda presentar. Con esto, por medio de estos grupos políticos se forma el Frente Nacional. Una breve preguntita, es que lo que sucede es que yo estaba leyendo por ahí así rápidamente, estaba leyendo y me enteré de que se formaron algunos grupos guerrilleros. ¿Eso qué tan cierto será? Esos tales grupos guerrilleros no existen. Ricardo Jorge, ¿me escucha? Sí, Ricardo Jorge, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ricardo Jorge, pues no fue posible despedirnos de nuestro apreciado expresidente Gustavo Rojas Pinilla, Ricardo Jorge. Como que se molestó por alguna preguntita que le hice a Ricardo Jorge, pero pues es que fue muy extraño que yo le preguntara por la guerrilla y de una cogió sus caballos, Ricardo Jorge, y se nos fue Ricardo Jorge. Entonces seguimos en el estudio, Ricardo Jorge, para ver para dónde me tengo que ir. Ya voy para el... 3, 2, 1, grabando. ¿Cómo está, corresponsal? Bueno, corresponsal, ahora necesito enviarlo a un lugar muy remoto. Vamos para la selva, corresponsal. Corresponsal, se encuentra en la selva. Sí, Ricardo Jorge. Ricardo Jorge, me encuentro en la selva, Ricardo Jorge. Está como en enfrentamiento, Ricardo Jorge. Estoy buscando un comandante guerrillero. Madre de Ricardo Jorge. Sí, Ricardo Jorge, al parecer me he comido un mosquito de la fiebre amarilla. Creo que voy a contraerla, Ricardo Jorge, pero ya se han acabado los disturbios, Ricardo Jorge. Ya casi nos encontramos con... Creo que ya hemos encontrado a un guerrillero. Disculpe. ¿Usted quién trabaja por acá? Soy de TTT Noticias. ¿Cómo ha estado? Mi nombre es... me han llamado corresponsal. ¿Y quién lo autorizó para que llegara acá? El mundo es de todos. Cuidadito. Que puede estarnos regresando. Es que estamos haciendo un programa acerca de Colombia, una historia muerta, y pues quisiéramos saber con respecto a cómo nacen los grupos guerrilleros. No, pues eso sí es fácil, llegó donde era. Ah, sí. Pues a ver, Acá no hay peligro de que nos... no me preocupe, mientras esté conmigo, no hay ningún problema. Contraje un mosco de la fiebre amarilla, ¿hay problema? Tranquilo, eso ahora se le quita. Le aplicamos una inyección de las que sabemos y se le quita, no me preocupe. Pues a ver, ¿qué le digo? Pues comenzaron la revolución con la coalición política entre liberales y conservadores después de la muerte de Gaitán y después de que el general ese, Rojas Pinilla, entregara el poder. Pues de ahí más o menos pasaron un tiempo y se organizaron los liberales y los conservadores para poder hacer esa cuestión. Más o menos duró unos
6, 7, 8 años, donde con el objetivo principal de reorganizar el país, luego de un periodo no muy bueno por el general ese, pues entonces ahí fue donde se organizaron los poderes y nació el Frente Nacional. Se organizó precisamente el Frente Nacional para dividirse, como había tanta lucha de los partidos, pues para dividirse en 4 años uno el Partido Liberal y 4 años otro el Partido Conservador. Entonces los presidentes que fueron en esa época, el primer presidente de los primeros 4 años fue Alberto Lleras Camargo, liberal, dice el señor, que fue del 58 al 62. Después llegó un tal Guillermo León Valencia, conservador, disque conservador, fue más o menos del 62 al 66. Después lo sucedió Carlos Lleras Restrepo, liberal él, disque del 66 al 70. Y después Misael Pastrana Borrero, conservador, del 70 al 74. Eso fue más o menos los 4 presidentes del Frente Nacional. Como si se hubieran turnado. Precisamente se turnaron 4 años uno, 4 años el otro, 4 años uno y 4 años el otro. Ay, el partido cómo está. Espérense un momentico que todavía no hemos llegado a esa parte. Tranquilícese, mijo, tranquilícese. Ay, del primer presidente del Frente Nacional, pues como ya dijimos, Alberto Lleras Camargo, que fue del 58 al 62, liberal este. Las características de su... Quieto. Las características de esto, pues entonces, las autodefensas que ya venían organizándose para acabar con todos los grupos insurgentes que dieron a partir de la época del 48, con la muerte del señor Gaitán, pues entonces ahí el señor presidente trató de organizarlas y de erradicarlas para poder así acabar, según él, con esos grupos para que terminara la violencia. Entonces ordena acabar con las autodefensas para librarlas con un bombardeo en los municipios de Palo y Guayabero. En el mundo es el auge del comunismo, que los bipartidistas esos que se unieron supuestamente para arreglar el país, lo que hacen es acabarlo más y quitarle fuerza a los otros grupos políticos que querían también el poder, como entre ellos el comunismo. Eso, erradicaron todo eso y se forma supuestamente esos bipartidismo que es solamente uno. Es decir que, por ejemplo, o sea, que cuando se toma el poder, los conservadores y los liberales le quitan el poder a los otros. Exactamente, para no dejarlos ir. Eso es. Por eso es que se molestan los campesinos y el Partido Comunista. Se molesta, y además porque no estaban dejando sin tierra, los estaban echando de sus tierritas, estaban acabando con ellos, estaban haciendo masacres, los estaban matando y le estaban echando la culpa a los supuestos guerrilleros. No, señor, nosotros estábamos precisamente con el pueblo para devolverles a ellos las tierras, para poderles regresar a ellos esa organización que necesitaba el país. Entonces así en el 58 se convierten en guerrilla y su fin era pelear contra el Estado, contra esos bipartidistas, para esto apoyar a la ideología comunista. Así nacen las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como una guerrilla campesina comunista que lucha por la libertad del pueblo. En 3 descubren en Colombia pozos petroleros y se los venden a los socialistas, a esos de los gringos de por allá del norte, y entonces como vendieron el país, entonces así nace el ELN, y su razón de lucha es la política económica y petrolera del país, y el cual tiene vinculación con la teología en la liberación del cura Camilo Torres y el cura Pérez. Sus ataques se concentran en la destrucción y la infraestructura, o sea, en los oleoductos, en las torres, en las eléctricas, porque esos gringos no pueden estar acá, no nos pueden estar robando el capital de nosotros, no pueden estar vendiendo el país. Entonces un tal Alfonso López Michelsen, que no está de acuerdo con el Frente Nacional, crea un supuesto partido, el MRL, Movimiento de Recuperación Liberal.
Entonces en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, ese es un gobierno disque progresista, no pasa nada negativo, eso dice la prensa, pero desde el punto de vista de la violencia en Colombia, pasan muchas cosas por debajo, siguen matando gente, siguen sacando gente de sus parcelas. Entonces el pueblo dice que está descontento con las FARC y el ELN que se formaron, pero eso es únicamente pura publicidad nomás, porque nosotros estamos a favor del pueblo para recuperarle a ellos las tierras. Y entonces Rojas Pinilla, que había entregado el poder, él retirado de la vida militar ya, sale a la esfera política y se lanza como candidato presidencial por su nuevo partido, la ANAPO. Con la NAPO. Así viene después Misael Pastrana Borrero, papá del presidente, también ese Pastrana, Misael Pastrana Borrero, ¿cierto? Entonces también él fue del 70 al 74, debería ser el último periodo del Frente Nacional. Será conservador, ¿cierto? Él era conservador, sí señor. Entonces a causa de eso, el agotamiento del modelo, ya 4 años uno, 4 años otro, entonces se instaló en la aprobación un frente nuevo con un candidato, el general Rojas Pinilla. Supuestamente él tenía todas las encuestas a su favor y prometió muchas cosas buenas, pero estos señores del poder no lo dejaron, y el día de las elecciones, unas horas antes de dar los conceptos de la votación final, qué coincidencia, se va la luz. Se fue la luz. Y iba ganando Rojas Pinilla y se fue la luz a las 9 de la noche y se dejó de contar, y al otro día cuando el pueblo amaneció, es que ganó Misael Pastrana Borrero. Entonces ahí ya hubo una desinformación electoral y algunos de los medios de comunicación dejó correr el rumor, y entonces el pueblo queda muy descontento y entonces gana este señor y los conservadores. Ahí es cuando se crea el M-19. Ahí ya pasamos al M-19. Disculpe, señor guerrillero, ¿podría decirse que, por ejemplo, el Frente Nacional marcó el fin de una violencia bipartidista de fachada, ¿no? Sí, Porque eso eran dos partidos, la burguesía más que peleando entre ellos, repartiéndose el poder. Sí, pero quienes peleaban eran el pueblo, los campesinos. Entre ellos no, supuestamente peleaban, pero ellos no. Pero esto también, ese Frente Nacional, implicó que surgieran los nuevos movimientos guerrilleros en ese momento, como los fueron las FARC, el ELN y el M-19. Y el M-19, eso fueron los que surgieron. Y que además tomaron ideologías que se estaban dando en toda Latinoamérica, dado que pues es que uno de leer es importantísimo, pues dado que en esos tiempos se estaba desarrollando una serie de revoluciones por toda Latinoamérica. En Cuba, ya sabes. Cuba, con el régimen de Pinochet en Chile, lo de Batista en Cuba también, Argentina también pasó por algún momento por Videla. Y a esos gringos no les convenía que hubiera poder comunista, o sea, eso estaba en contra de sus intereses. Pero usted también hace referencia a lo mismo que hacía referencia quizás Gaitán en su tiempo, que de alguna manera en sus discursos, y ya que han pasado casi más de 70 años, él indicaba, él indicaba que Estados Unidos iba a entrar acá a Colombia. Sí, exactamente, eso, con esa teología Roosevelt de América para los americanos, eso nos estaban acabando. Ya. La insurgencia como respuesta a la agresión, la guerrilla colombiana inventada por la izquierda, que no buscaba la toma del poder, al contrario, es una respuesta popular a la violencia existente de los ricos y los poderosos, y la guerra civil, lo cual es el hecho para que varias partes del país surjan grupos campesinos independientes que se defienden contra el terror de los poderosos y que son primera célula guerrillera colombiana de hoy. Nace así a principios de los años 60 el Frente Unido del Pueblo, liderado por el cura revolucionario Camilo Torres. Es que él murió en el primer combate, ¿no? Él murió. Pero su alma sigue en nosotros. Sigue viva y sigue con nosotros siempre. Y
a nombre de él son muchas de las cosas que hacemos. Y miles de obreros y pobladores, estudiantes y campesinos se juntan en grito de la injusticia social y el régimen bipartidista supuesta del país. Entonces, en el 64 ya nacen las primeras dos organizaciones guerrilleras, algunas autodefensas campesinas, influenciadas por el Partido Comunista, conforman las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas del Ejército, más llamadas FARC-EP. Ah, qué bien. Los familiares de los militares eran los principales seguidores de Rojas, y el hijo del almirante Pizarro, Carlos, y otros estudiantes deciden hacer algo al respecto. Como la vía legítima no funciona, entonces optan por la vía contraria. Y el 19 de abril de 1970, con el robo de la espada de Bolívar, así nace el movimiento M-19. Ah, pero ese grupo M-19, es un grupo guerrillero, pero que es capital, ¿cómo se diría eso? Que está en las ciudades, ¿no? Ah, ese no es exactamente, ese no es rural. En los rurales están las FARC y el ELN y en la... Pero el ELN también sale de la Universidad Nacional, ¿no? Allá surgió con ellos pues, ese cura Pérez. Entonces, y en los 70s nacen otros organizadores de la guerrilla. Lo más importante es el movimiento, el que ya hablamos, el M-19, y pues muy popular en el exterior por sus acciones, pues ya que hacen en el 80 la toma de la Embajada de la República Dominicana, y con la espada de Bolívar pues se vuelve más famosa todavía. Y es una guerrilla urbana con aceptación popular, como ya dijimos, muy alta, y se caracteriza por dar golpes espectaculares. Pero también, por ejemplo, podríamos ver en algún momento la hija de Gaitán mencionaba hace más de 2 años, indicaba en un artículo que las guerrillas no son la causa de la violencia en Colombia, sino una consecuencia de la violencia, del maltrato a los campesinos. Porque los señores políticos esos, al querer supuestamente acabar con la guerrilla, entonces cometen barbaries a nombre de la guerrilla, matan gente, sacan gente de las parcelitas, quitándoles sus fincas, y entonces los vuelven desplazados, venden todas las propiedades y se quedan es para ellos, y con ese fin supuestamente que es para acabar con nosotros la guerrilla. Mentira, nosotros somos los que luchamos por la guerrilla. Eso pasó. Listo. Yo creo que corresponsal nos hemos incorporado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Corresponsal Ricardo Jorge debe conseguir un nuevo corresponsal por la revolución y la victoria. Hasta lucha siempre. Mis gafas, ¿dónde están mis gafas? ¿Dónde dejaron mis gafas? Yo sin gafas no creo esto. No, ¿dónde están mis gafas? Grabando Ricardo Jorge. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, creo que nuestro corresponsal no podrá estar en esta siguiente sesión porque se han enfilado las filas de la guerrilla. Entonces vamos a ir con uno de nuestros otros personajes, nuestro gran historiador, Rupertino. Rupertino, Cuéntame. Bueno, vamos con Rupertino. 3, 2, 1, grabando, señor Rupertino. Señor Rupertino. Sí, Ricardo Juan, sí. Era para que nos comentara lo de la historia que le habíamos pedido el favor. Sí, claro, Ricardo Jorge. Bueno, iniciando esta historia, estamos empezando desde el año 1978. Cabe aclarar que para esta época estaba al mando el presidente Julio César Turbay Ayala. En su gobierno se caracteriza por tener relaciones muy cercanas aquí con los gringos, con Estados Unidos, y asume la lucha contra el comunismo y el terrorismo con el apoyo del gobierno estadounidense. Para esto firma unos tratados con dicho gobierno para que las Fuerzas Armadas pudieran detener sin órdenes de captura y hacer indagatorias sin presencia de abogados. Con su política y mano dura, logra exterminar casi por completo la guerrilla,
con la costa de sangre y de miles de vidas humanas perdidas. En este periodo tan sangriento, surge como figura política el señor Luis Carlos Galán Sarmiento. Este es un joven liberal que se rebela contra las formas del gobierno liberalismo, y eso funda un nuevo liberalismo. Para las elecciones de 1982, la coyunta política fue de López Michelse como candidato por el liberalismo tradicional y Galán por el nuevo liberalismo, Belisario Betancur por el periodo conservador. Si bien recuerdan, en este libro tenemos un par de datos curiosos acerca de la fecha. El estimadísimo Belisario Betancur, presidente de 1982 a 1986, qué pena con ustedes, mis queridísimos oyentes. Surge este poder de Betancur, que en su política va a ser contraria de Turbay. En cuanto a la intervención de los Estados Unidos, detiene la represión militar y el baño de sangre del gobierno de Turbay. Promueve un tratado de paz con las guerrillas, teniendo muy en cuenta su debilidad, y firma amnistía. Las FARC negociaron con conservadores solo porque se siente traicionada por sus liberales. Cabe aclarar que para la época en la que estaba este presidente, la guerrilla se aprovecha de la nueva voluntad del gobierno y se le fortalece nuevamente. El M-19 para esta época se toma el Palacio de Justicia. Este, que parecía uno de sus golpes espectaculares, se convierte en una masacre. El M-19 pierde la legitimidad que había ganado. En este mismo gobierno, durante este periodo de las FARC se fortalecen. Hay que tener en cuenta que en la ideología comunista, los acuerdos de paz son ocasionados fortaleciéndose con mucha claridad. La tragedia de Armero obliga al gobierno a echar para atrás sus políticas frente a la comunidad internacional. La opción es retratarse y pedir ayuda. Recuerden que en el gobierno del señor Belisario Betancur habían perdido toda comunicación con los extranjeros al cambio de presidente. El 28 de mayo de 1984, Manuel Marulanda firma el cese de fuego. También hay que recordar que el 6 de noviembre de 1985, un comandado del movimiento guerrillero M-19 se toma por asalto la sede del Palacio de Justicia. Detrás de este cruel episodio está el señor, nada menos y nada más que el señor Pablo Escobar, con el fin de presionar la caída del tratado de extradición. Durante 2 días Colombia presentó la más violenta y despiadada acción de la guerrilla, que es la toma del Palacio de Justicia. Nunca se dio un cese de fuego por parte del ejército. El M-19 no se tomó el palacio, se lo tomaron los tanques del ejército. Ahí les cuento. Entre 1982, cuando la marihuana comienza a ser cultivada en Florida y California, la bonanza termina de los narcotraficantes y deben buscar un nuevo producto. ¿Adivinen cuál es? El humo blanco. Pero entonces, cabe aclarar que este narcotráfico del cual tanta gente habla
También fue el causante de que muchos de nuestros representantes políticos subieran al mandato. Sí, como lo están oyendo, estos narcotraficantes colaboraron a más de un candidato político con sus campañas presidenciales para la alcaldía y demás puestos públicos. Pero bueno, cabe aclarar que en los años del señor Belisario Betancourt, los narcos poderosos compran tierras y se convierten en los nuevos terratenientes del país. Estos en el Magdalena Medio, por si no se acordaban. La FARC, que luchan contra los terratenientes, comienzan a secuestrar y a extorsionar a los narcotraficantes. Estas acciones se convierten en una buena fuente de financiación para las guerrillas. El resultado de este gobierno no es positivo. Recibió un país con guerrillas débiles y lo entregó con guerrillas fortalecidas. Después de haber rechazado las ayudas de los Estados Unidos, tuvo que volver a solicitarlas, ¿cómo le parece? Y entregó el país con un nuevo enemigo, el narcotráfico. El M-19 secuestra a Blancanieves Ochoa, que era una del clan Ochoa, narcos de Cali. Con este secuestro los narcos dejan de pagar y exigen que la devuelvan. Crean el primer grupo de paramilitares, llamado Las MAS, muertes a secuestradores. Las MAS empiezan a desarrollarse con acciones para buscar a Blancanieves Ochoa, al punto que el M-19 la suelta debido a las represalias. Con esto, las MAS conforman la efectividad de los ejércitos particulares. Para defenderse de los guerrilleros surgen muchos grupos del estilo. No solo autodefensas de los narcotraficantes, sino también esmeralderos y ganaderos del país. Después viene nuestro queridísimo expresidente, el señor Virgilio Barco, que toma el mandato a los años de 1986. Los guerrilleros deciden unirse en la Coordinadora Bolívar, integrada principalmente por el M-19, el EPL y el ELN. En 1987 se juntan las FARC a esta iniciativa de unidad. Debido a que el gobierno no puede presentar soluciones en los 80, se extiende la lucha armada. El ELN, por ejemplo, que tenía unos 4 frentes a principios de los 80, supera los 30 frentes guerrilleros en los 90. Para esta presidencia del señor Virgilio Barco, los grupos guerrilleros que se derivaron del narcotráfico reciben el orden de Pablo Escobar de detener los enfrentamientos con la guerrilla porque consideran que este es un problema del Estado colombiano y no de ellos. Propone desmontar a los grupos paramilitares. Si no recuerdan, en ese tiempo estaba el señor Castaño, que es uno de los realmente fundadores de los paramilitares, que no están de acuerdo con esta decisión y que deciden enfrentar a Pablo Escobar. Recuerden que los Castaños y los Pepes son los que realmente fundan los paramilitares. En estos años se viene la desmovilización del M-19, finalización del gobierno de Barco en el 1989. El M-19 busca negociaciones incondicionadas con el gobierno y se convierte en el partido político y nace así la Alianza Democrática del M-19. Bueno, entonces sigamos con la historia. En 1990 sube como presidente el señor César Gaviria Trujillo. El señor Gaviria materializa la reforma constitucional moviendo desde la séptima papeleta. Con la propuesta de reforma se consigue la desmovilización de 7 grupos armados y este momento estuvo a punto de firmar la paz las FARC. Cabe aclarar también que esta desmovilización generó un inmenso incremento al genocidio que mató a más de 100 políticos de la UP y que realmente
fue uno de los mayores masacres de la historia. El M-19 se desmovilizó. Dentro de los asesinatos podemos recordar al señor Pizarro y al señor Rafael Parto. De las FARC aproximadamente quedaron 20 puestos en la Nacional Constituyente, pero no se le dieron porque con 20 de las FARC y más del M-19 el resultado sería mayoría comunista. Se puede decir que ante el gobierno del señor Gaviria, se puede decir que el señor Gaviria era un presidente de odios y amores. Hace la apertura económica en términos generales y es bien recordado. Se logra meter preso y matar a muchos narcotraficantes. En su gobierno mata al señor Pablo Escobar Gaviria. Ernesto Samper Pizano. Este señor sube al poder en el año 1994 hasta el 98. Por ser liberal tuvo un gran reconocimiento. Trató de proteger la empresa colombiana frente a los problemas de la globalización. Ernesto Samper Pizano estalló el problema del proceso 8000 y se descubrió que los narcotraficantes habían financiado parte de su campaña. Lo acusaron a él de narcotraficante. Entonces por eso no pudo hacer nada de lo que había propuesto y queda con una mala fama. Los grupos armados aprovechan esta coyuntura política para seguirse fortaleciendo. Luego, en 1998, sube al poder el señor Andrés Pastrana Arango. Este señor Andrés Pastrana, al ocupar la presidencia, intenta establecer diálogos de paz con las FARC. Se da la zona de despeje, pero las FARC aprovechan las negociaciones para fortalecerse y por eso el gobierno de Pastrana termina con una mala fama también. Y aquí viene nuestro querido expresidente, el señor Álvaro Uribe Vélez, que toma la presidencia en el 2002 con la frase: mano dura, corazón fuerte. El programa de reincorporación a la vida civil está orientado acerca de... Mirando con este señor, el señor Uribe, el señor expresidente, vamos a estudio con el señor Ricardo Jorge, a ver qué nos tiene preparado. Sí, gracias, Cupertino. Bueno, ahora les tengo una buena noticia. Ha vuelto nuestro corresponsal y nos tiene con un personaje muy especial. Vamos, corresponsal, ¿dónde se encuentra? Ricardo Jorge, ya volviendo de la selva, Ricardo Jorge, sí, ya después no me aceptaron en la guerrilla, Ricardo Jorge, no funcionó para la guerrilla, creo que maté a algunos guerrilleros, Ricardo Jorge, y no pude. Entonces voy a volver a mi vida de periodista, que sirvo bastante, Ricardo Jorge. Entonces tenemos en esta bella para nuestra sección de Colombia, una historia muerta, tenemos a otro de nuestros apreciados y gentiles presidentes, como lo es nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo le va, señor presidente? A ver, hijito, muy bien, gracias. ¿Cómo va con sus huevos? Mis huevitos, muy bien. Ahí el presidente Santos se los di, pero ese se me torció y ya... ¿Se le torció los huevos? Me torció los huevitos. Déjeme decirle que yo fui presidente del 2002 al 2006. Se dice de mí muchas cosas, pero es mentira. Mi lema fue mano dura, corazón firme. Y la mano dura con la guerrilla, porque ellos no se pueden tomar el país. No se les puede dar lo mismo que se le dio a Pastrana, que le regaló medio país con la zona de despeje. ¿No se acuerda de la masacre del Aro que hizo su hermano Santiago? Siguiente pregunta, señor periodista. ¿Y qué más hizo en su campaña, en su proceso presidencial? Tanto que hablan de los paramilitares y yo hice para ellos un programa de reincorporación a la vida civil. También
forme una guerra contra los paramilitares, contra las mafias, contra la guerrilla, porque ellos no pueden tomarse el país, para ellos no hay que darles un territorio de paz. ¿Y qué dice que el 75% de su bancada esté en procesos legales por paramilitarismo? Siguiente pregunta, señor periodista. Esos bandidos de las FARC en mi presidencia, cuando tuve posesión, intentaron hacer un atentado muy cerca al Palacio de Justicia. También bombardearon el Nogal, bombardearon cada mes, cada 2 meses los pozos petroleros. Eso es, ay, esta carnita y estos huesitos aguantaron mucho. Esa población civil tuvo mucho terrorismo por parte de estos bandidos de las FARC. O sea que lo único que usted hizo en su presidencia fue acabar con las FARC. Hacerles la guerra. En nuestra presidencia los diezmamos. Los diezmaron. ¿Y la educación y la salud? Nosotros aportamos 1.6 billones de pesos para la educación. No se quedó un solo colombiano sin educación. Sí, ¿y qué pasó con el presupuesto? Pues creo que se invierte solo 2,5 millones de pesos para un estudiante y 18 millones para un agente de la policía. En mi presidencia, en los 4 años se invirtieron 6.8 billones para los colombianos, para educar a los colombianos. ¿Cómo va a decir usted eso, señor periodista? Pues digo nomás, Ricardo Jorge, qué interesante habla nuestro señor expresidente de la República, y que no se sabe por qué, porque él no lo sabe tampoco él por qué, y sus huevos se encuentran penalizados y investigaciones en la Corte Interamericana de Justicia. No se sobrepase, marica. Si quiere le pongo la mano. A mí me respeta. Ricardo Jorge, ¿me escucha? Ricardo Jorge, ¿me escucha, Ricardo Jorge? Ricardo Jorge, creo que debo retirarme muy rápidamente de este sitio, dado que he sufrido algunas amenazas por parte del expresidente Baraco de la República de Colombia. Sigan en el estudio. Ya, y después de haber hecho una investigación cautelosa de lo que pasó en la historia de Colombia, trataremos de buscar unas definiciones de lo que es la paz. Para esto vamos a ir con nuestro corresponsal, que tiene unos invitados muy especiales y que nos van a ayudar a definir esta palabra paz. Corresponsal. Sí, Ricardo Jorge, después de haber atravesado a Colombia, por ir en búsqueda de conocer la historia y qué ha pasado con el conflicto en Colombia, ahora estamos pensándonos en la paz, Ricardo Jorge. Qué interesante es hablar de la paz, y para esto tenemos uno de los más grandes pacifistas de la historia, Nelson Mandela. Él nos va a hacer nos dará un mensaje para Colombia. Por favor, escuchémoslo. Recently been sharing so many quotes that I said in my life, there is a special one that I ask you to keep in mind. There are things that seem impossible until you do them, but peace can't be seen as an impossible, because with peace, we are bigger than we are. With peace, the differences in color, race, ethnicity and political preference are merely differences. This new year, don't wait anymore. Do it for your children, for their future, and prove that you can say with pride, peace is mine. Grabando. Corresponsal. Sí, nos encontramos con Mahatma Gandhi. Él es uno de los grandes pacifistas de la historia. Vamos a escuchar su concepto de la paz. Aquí estamos en una zona muy espiritual. Tenemos que hablar muy despacio y con voz muy baja. Maestro Gandhi, quisiéramos saber su concepto de paz. Creo que
Pues yo esta palabra paz no la tengo referenciada como eso. Para mí es mejor hablar de la no violencia. Cuando hablamos de la no violencia, estamos hablando de un retiro del cuerpo carnal. Como tal, esta no violencia lo que trata de infundir es el amor hacia el prójimo. Es pensar en que si el prójimo intenta tener disgustos conmigo, yo en cambio de responderle con un disgusto, le voy a responder con un acto de nobleza. Creo que esto de la no violencia es una de las cosas más difíciles para la humanidad. Esta indica que, y es muy placentera escuchar porque lo llena uno del espíritu, lo libera el espíritu. Esa dice: la no violencia no consiste en abstenerse de todo combate real contra la maldad. Por el contrario, maestro, veo en la no violencia una forma de lucha más enérgica y más auténtica que la simple ley de Falión, que acaba multiplicando por 2 la maldad. Sí, hermano responsable, es la ley de Talión. Esta ley de Talión significa que si nos golpean, nosotros golpeamos. Y esa lucha no es la que yo quiero. Es que en realidad la no violencia no significa un sometimiento ante la autoridad. Considero que la no violencia es más bien una lucha en el que se usan las armas más poderosas, las cuales están enfocadas con el poder del alma y el amor. Estas armas son tan poderosas que no se destruyen con el tiempo y que en realidad ante la tiranía no queda ninguna opción que bajar. Ricardo Jorge, seguiremos meditando estas palabras de nuestro apreciado maestro. Quisiera terminar con una frase muy común que yo digo: la persona que no está en paz consigo mismo no estará en paz con el resto del mundo. Amén, hermanos. Bueno, y después de este recorrido histórico y de estas definiciones de paz, nos queda como gran inquietud: ¿es el tratado de paz que está firmando el señor presidente Santos la solución para el conflicto en Colombia? Les queda esa inquietud a ustedes y a nosotros también. Pero antes de terminar nuestro programa, quisiéramos escuchar unas palabras de unos jóvenes que tienen algo que decir. Buenas. ¿Cómo están, compañeros? Hola, compas, ¿cómo Noches, vas? tardes, días. Pues esto ha costado noche, tardes y días este trabajo. Espero sea de su agrado. Pues queríamos mostrarlo de una manera diferente, mostrando la historia y el modelo de paz que se está pensando en ese proceso de paz. Y como pregunta de investigación y desarrollo del trabajo nuestra pregunta era... ¿Es el conflicto de paz una solución a la paz en Colombia? O sea, ¿es el tratado de paz de la Cuba, que está en Cuba, una solución al conflicto en Colombia? Es que, compas, por ejemplo, cuando hablábamos y hemos dicho, cuando se habla de conflicto en Colombia, se está desbordando esa frase diciendo que ese conflicto está recogiendo a todos, ¿sí? Recoge a lo político, a lo social, a lo económico, es decir, que se recoge la salud, la educación, el trabajo. Y en ese orden de ideas... Cabe aclarar que nosotros como futuros docentes pues también quisimos enfocar nuestro trabajo con respecto a la educación, pero se nos hacía esencial la escuela siendo el reproductor de la sociedad, que viéramos esa historia y ese conflicto que se ha venido presentando en el transcurso de los años. Disculparán que no esté tan realmente condensado porque sí le falta mucha información de la historia, porque también es muy complicado recogerlo en un video tan corto. Tratamos de sacar de pronto lo más
ponderante para tratar sobre el conflicto de Colombia, que no es solamente de hoy en día, que hay muchas personas, muchos estudiantes que hablan del conflicto desde ahora. No, el conflicto viene de atrás, viene desde 1810, como hemos hablado todo el programa. Entonces queremos con eso hacer recapacitar también a ustedes sobre el conflicto, sobre el por qué hay conflicto en las clases, sobre el por qué la gente se pelea, sobre el por qué hay estas agresiones tanto en la escuela como en la sociedad. Siempre hemos tratado de insistir en el transcurso de las clases y nuestro punto de vista siempre ha sido encaminado a decir, es que la escuela es el reproductor de la sociedad y desafortunadamente nuestra sociedad es una sociedad violenta y es una sociedad que no está preparada y culturalmente no está hecha para la paz. Porque si vemos en las calles, si vemos por ejemplo en los partidos de Colombia, si vemos por ejemplo en los partidos de Millonarios, en lo que sea, por todo lado se ve la violencia. Son jóvenes que de alguna manera son producto de esa sociedad violenta en la que vivimos, sociedad violenta que vulnera los derechos de los niños, vulnera los derechos de los jóvenes, pasa por encima cuando no se le brindan oportunidades a los jóvenes para desarrollarse en sus habilidades, en lo que sea, o oportunidades para desarrollarse en la vida universitaria, porque si bien es cierto, muchas no hay opción para que aspiren a eso. Y vemos también que el caso complejo de que eso ha sucedido a través de la historia. Vean lo que pasó en ese Frente Nacional, cómo se le vulnera el derecho a los que piensan diferente a poder tener la posición de poder subir al poder. Y hay que pensar también en que, digamos, hablando muy de nuestra pregunta, que es el tratado de paz que se está firmando ahorita en La Habana, en el tratado, Ángel, se tocaron o se están tocando 5 puntos, que son la política del desarrollo integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas y verdad. Ya se han tratado y se han aprobado 3 de ellos. Sí, compañero José, pero también cabe aclarar que es que ese fin del conflicto es muy artificial y en realidad si llega a seguir la sociedad y si sigue la sociedad como viene y como ha venido sucediendo, en el que no hay justicia social, en el que no hay justicia, no hay una buena educación, no hay un buen salario, no hay una buena salud,